noches, señores. Buenas noches. Aquí estamos en Platicando con, nuestro primer Platicando con del año. Y el honor se lo di a mi gran amigo Omar Estacio. Para mi concepto y de muchos amigos, uno de los mejores juristas que ha parido la República. Así dicen, Omar. Sí, Ustedes son muy generosos. así dicen, bueno, tú te ganaste eso. Eso fue ¿cómo se llama? No, Con mucho pulso, con mucho no, pulso no, no. y mucho trabajo, muchos Eso. años. Bueno, bienvenido, Omar, muy bienvenido, Muchas buenas gracias noches. por la invitación. Es tuyo, los micrófonos son tuyos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento realmente muy honrado y además muy contento de verte y saludarte y ver que tu emisora o la emisora que tú diriges está, bueno, como dicen, arrasando. Entonces, Gracias, gracias. Bueno, tuviste los comienzos de Washington TV, ¿no? Los sí, comienzos, señor. Sí, y señor. todavía estamos en pañales, ¿no? Porque para donde queremos ir, estamos incluso ya hablando de señal libre en varios estados de acá. Y bueno, Dios mediante se den todos esos planes para este año. Pues esto está creado con mucho amor, poco dinero, pero con mucho, mucho amor. Somos millonarios en amor, en pasión, Bueno, bueno. y es lo que ha movido pues este proyecto, pues. Claro, bien bueno, Eh, muy bueno. Yo, sí. yo me, los éxitos de Washington TV me los apropio, Gracias, los gracias, considero gracias. míos. Claro, es que son tuyos. Bueno, tú te acuerdas cuando nos conocimos, ¿no? Gracias a Dios hubo ese inconveniente con esa persona que dentro de lo malo le agradezco muchísimo que te trajo a ti y te pude conocer, pues. Así es, así Este, es. son las cosas que la vida nos da, ¿no? Dice, y a veces en la Biblia hay varios pasajes que dice, cuando Dios permite algo malo para ti es porque es bueno. Y pues A veces eso fue así una es. demostración. Bueno, Así Omar, es. mira, yo no quiero quitarle tiempo a la gente que nos está escuchando ya, que están pendientes de qué es lo que vamos a hablar hoy. Eh, y hoy tenemos un tema, bueno, tenemos una noticia, ¿no? Timoteo Zambrano, y me llamó la atención, por eso te llamé inmediatamente. Ya yo te tenía lista para llamarte, para entrevistarte, porque hay muchas cosas jurídicas ahorita que ver en Venezuela. Y eso, pum, me hizo un clip, ¿no? Porque me pareció hasta lógico, ¿no? Pero dije, no, bueno, yo tengo que consultar con la persona que sabe. Y fue que decidí llamarte. Y Timoteo Zambrano dice hoy que la asamblea ilegal, pues esa asamblea que está allí, todos sabemos que no es una asamblea constitucional, pero que es la que está, la de facto, esa asamblea no va a declarar la falta absoluta de Maduro, porque según la constitución tenemos que ver si se queda 90 días prorrogables, ¿no? 90 días más. Eso es lo que dice la constitución. Y luego de ese periodo, la asamblea debe declarar la falta absoluta y convocarse elecciones, ¿cierto? No sé si estoy yo en lo Sí, cierto, me corriges, pero él dijo sí. que no se va a declarar la falta absoluta. Entonces yo dije, ¿en qué vamos a quedar? ¿En un limbo jurídico? Bueno, en realidad a Timoteo, a quien conozco de hace muchos años, no es abogado. Lo que no descalifica, pues, porque yo soy enemigo de las descalificaciones ad hominem. Ujú. Un no abogado puede tener un acertado criterio jurídico, pues tampoco eso no es, eso es posible. Pero ahí se están jugando desde el punto de vista jurídico cuestiones distintas. En primer lugar, a los efectos del juicio que se le lleva a Maduro aquí en Estados Unidos, lo que diga la Asamblea Nacional allá no tiene ninguna incidencia en el juicio aquí por una cantidad de razones legales, pues. Empezando que a quien califica a la calidad de jefe de Estado de una nación extranjera, aquí en Estados Unidos, es el Departamento de Estado. Existe una vieja jurisprudencia aquí que estableció, aceptó el principio, y perdóneme el latinazo, par parem
no habet imperium. ¿Qué significa eso? Que entre iguales no cabe un juicio. Pues un jefe de Estado extranjero no puede ser juzgado en Estados Unidos y viceversa. Pero quien califica aquí quién es un jefe de Estado es el Departamento de Estado, o valga la Cancillería pues, de Estados Unidos. Bueno, por una cantidad de razones, la más destacada es que yo he escrito mucho sobre eso, que la más importante es que ha dicho la jurisprudencia aquí en Estados Unidos que esa calificación no es meramente un concepto jurídico, sino tiene componentes culturales, hasta de recíproca cortesía internacional, porque en realidad no hay un tratado internacional válido, sino aquí lo que se aplica es la costumbre, que en el derecho internacional tiene efectos jurídicos. Entonces, que allá digan que no ha habido vacante absoluta, allá puede tener efectos jurídicos como el que tú mencionas, que entonces ellos tienen una excusa para no convocar a una asamblea general, porque cuando hay vacante absoluta, la Constitución establece que hay que llamar a elecciones generales a los 30 días que se produzca esa vacante. Entonces, bueno, allá lo que tiene el efecto, que es muy importante desde el punto de vista político en Venezuela, pero importante también, entre comillas, porque si se llama una elecciones a los 30 días o a los 60, a los 90, con ese Consejo Nacional Electoral, pues entonces ¿de qué sirve si ese es un Consejo Nacional Electoral espurio, pues, y lo demostró pues con las elecciones del 28 de julio del 2024. Entonces, bueno, esa es una postura que, bueno, está bien, sí, ellos la dicen, y bueno, desde el punto de vista político, habrá la población que tendrá que encontrar los espacios para la disidencia, partiendo de la premisa de la represión desatada que existe allá. Porque una de las mentiras que han difundido es que ahorita las policías no están llevando presa a la gente. Entonces, no, ya se sola. No, 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 señor, no es así. Ahora los colectivos, los llamados colectivos, están desatados, imponiendo el pánico en las calles, instalando alcabalas móviles, paran a los ciudadanos, le arrebatan los teléfonos celulares, le consiguen a la fuerza, quítele, póngale la clave, caramba, porque si no, no lo llevamos preso. Eso es un clamor ahorita en Venezuela. Los abusos que están cometiendo los colectivos armados, amamantados por los propios factores de la llamada revolución, al extremo que los mismos usurpadores que están todavía pues, enquistados allí en la supuesta transición democrática, han exhortado a los colectivos que no le quiten los celulares a la gente. No, chicos, los colectivos no pueden ejercer funciones policiales de seguridad y la están ejerciendo. Entonces, yo he hecho un juego de palabras para dibujar bien la realidad jurídica de Venezuela. La única ley en Venezuela es que no hay ley. Entonces ellos hacen lo que les viene en gana. Ahí hay un poder judicial que no es independiente, que no es autónomo, que avala cualquier barbaridad que a ellos se les ocurra. Y hay una fiscalía o una defensoría del pueblo que no cumplen con los estándares mínimos de este tipo de organismos. Entonces, Ahora, fíjate, Omar, yo estuve indagando por allí con gente, primero, como dicen en mecánica, la pieza ajá. que dice que, o que habla, pues, de que no van a solicitar, es decir, no van a declarar la ausencia absoluta porque Maduro está secuestrado. Ya tú lo explicaste bien ahorita cuál es la condición de Maduro. Bueno, uno también tiene que analizar el vocero, ¿no? El vocero es bien importante porque el vocero es como que si yo pusiera a Hitler a hablar de paz.
Sí, no es un vocero autorizado y calificado para hablar de paz. Bueno, sin atacar lo que es la persona como tal, porque respeto a la persona como tal, pero atacando la calidad profesional de la persona que está hablando. Yo por ahí estuve investigando y Timoteo Zambrano le dicen que tuvo un caso muy famoso en Venezuela que se llama el caso de Juguetelandia. Juguetelandia, yo no sé qué se refería, entonces comencé a investigar. ¿Tú conoces algo de ese caso? Me dijeron que tú lo conoces bastante y por eso me atrevo a preguntártelo. Bueno, la verdad, enflaquece, pero no quiebra. Este, yo dije al principio que yo conocía a Timoteo hace mucho tiempo. Yo fui defensor de Timoteo en un caso donde se le imputó un problema con unos juguetes, pero en ese caso él salió absuelto. Yo tampoco puedo ir más Pero allá salió de absuelto comentarios. porque era inocente o ¿Cómo? era inocente. Bueno, y yo no quisiera entrar en detalles sobre eso porque yo como abogado en ejercicio también le debo el secreto, le debo el principio de secreto y confidencialidad pues a quien defiendo. Yo lo que sí puedo asegurar de manera categórica que él fue declarado absolutamente inocente de eso. Claro, yo comprendo las leyendas urbanas que corren, pero este, bueno, sí, tuvo un incidente con unos juguetes que Bueno, repartía el la chisme gobernación de a Caracas, mí me pero llegó el chisme que hubo a él lo imputaron por tomarse unos juguetes de la gobernación. este, mira, eso fue hace como 30 años atrás. Sí, por eso Este, la persona que me lo dijo a mí está bastante también, sí, no se acordaba bien de la cosa, sí. pero Bueno, yo creo que a él no lo llegaron a imputar, así, imputarle la imputación. Ahora es formal, pero si lo llegaron a imputar por igual, bueno, un no imputar, tribunal, la denuncia existió. existió una denuncia por el extravío de unos juguetes. Enjuiciaron a una señora que tampoco quiero mencionar, porque ella sí, le dictaron medidas de privación de libertad, pero al inicio a Timoteo lo declararon, no sé, en esa etapa del juicio no se declara la inocencia de nadie. Pues. En general, por lo menos aquí en Estados Unidos, tampoco se dice jurídicamente fulano es inocente, se dice culpable o no culpable. Bueno, Timoteo no llegó a esa etapa judicial, sino en la etapa preliminar, con respecto a él, se dictaminó que él no tenía responsabilidad en eso. Bueno, esa es una Bueno, realidad. pero yo conociendo mi país y conociendo todas las cosas y conociendo el poder político que él tenía, es posible que todo, cualquier cosa hubiese pasado, ¿no? No, no, mira, yo realmente lo único que puedo decir, y no quisiera extenderme más en eso, porque que ahí se hizo un alegato que lo hice yo técnicamente, que era impecable y no les quedó más camino pues, con respecto a Timoteo. Creo que expresamente Ah, tú declararon eras su terminada la abogado, averiguación. tú eras su Ah, abogado, sí, cómo tú fuiste no. su abogado. Sí, sí, este, es posible, porque acuérdate que hace tiempo, pero es posible que cuando tú actúas como defensor, es que ya hayan imputado, o sea, a tu defendido. Pero como la defensa es un derecho que se ejerce en todo estado y grado de la causa, se ha creado una categoría que se llama la personalización de la investigación, que es como una etapa previa a que te imputen. Entonces tú en la personalización, cuando ya tú te enteras que hay una investigación en el cual aquí en los Estados Unidos se habla de la persona de interés, se dice hay una persona de interés, una persona, es un individuo
que no ha sido imputado, no ha sido presentado ante el juez como posible autor de un crimen, pero que en Venezuela existe el equivalente, aunque con otras palabras. Bueno, cuando allá en Venezuela, usando la terminología de Estados Unidos, tú sabes que te han declarado persona de interés, ya se llama investigación personalizada, tú tienes derecho a postular. Entonces, en aquel caso, yo lo que no recuerdo si ya yo era defensor o él postuló personalmente, pero si postuló personalmente contó con mi asistencia jurídica. Eso sí lo recuerdo perfectamente bien. Ujú. Ahora, Omar, fíjate, volviendo al caso que nos lleva, porque cuando tú oyes las piedras sonar es que el río trae piedra, ¿no? No me acuerdo cómo es el refrán. Cuando escuchas el río, los sonidos que ahora no me recuerdo bien, me disculpan, se me ha olvidado. La semana que viene cumplo 9 años acá, que no es Ah, mucho, pero bueno, uno de tanto no usar los refranes se olvidan, ¿no? ah, Cuando el río suena es porque piedras trae. sí. Ya esto que él dice, ya me imagino que esto está mandado a hacer por el Tribunal Supremo ilegítimo y ya ellos tienen una estrategia jurídica. Es decir, lo que estoy tratando yo de ensamblar, ¿hacia dónde van ellos? Ellos están diciendo, bueno, Maduro está secuestrado, no se va a declarar la falta absoluta. ¿Qué dice la Constitución en caso que no se declare la falta absoluta? Bueno, lo que pasa es que lo que diga la Constitución, entonces volvemos a ese aforismo que yo dije, la única ley en Venezuela es que no hay ley. Ok. Lo que diga la Constitución a ellos les importa poco, porque además, si, ¿quién te va a declarar que ellos están violando la Constitución? Bueno, es un Tribunal Supremo que no tiene autonomía, que lo que es un apéndice de quienes usurpan el poder en Venezuela, y existe esa zona gris que el gobierno de Estados Unidos, a través del presidente de la República, del presidente de Estados Unidos, ejerce indudablemente cierto tutelaje a raíz de los sucesos del 3, la madrugada del 3 de enero. Al final, la señora Delcy Rodríguez, que está como presidenta temporal o presidenta encargada, bueno, tiene el reconocimiento de parte del señor Trump. Entonces ahí hay una situación que no es normal, pues que es anómala, porque tú ves pocas veces que se repita un caso como este, pues. Entonces, hay una realidad pues, que escapa un poco de los parámetros normales. Ahora, yo no creo, por ejemplo, que eso que dice Timoteo, que haya habido un secuestro, No, porque aquí en Estados Unidos también existe una vieja doctrina que también, y perdónenme el latinazo, pero así hablamos los abogados, pues. Entonces, los médicos, tú hablas yo hablando un médico y de repente dice yo no sé qué más, el tipo, tal, tú no entiendes qué fue que lo que yo, bueno, los abogados también tenemos nuestra. Hay una vieja frase que en latín es mala cactus bene detentio. ¿Qué significa eso? La mala captura, buena detención. Es un principio que a veces es chocante, pero hay que explicarlo. Mala captura, Ese buena decisión. ah, Mala captura, buena decisión. detención, Ah, buena detención. mala captura. ¿Qué significa eso? Así, prima fácil, que una captura así como pues, la de Maduro, que de dudosa legalidad, que no es una captura ordinaria, que un policía de aquí, de Estados Unidos, en una esquina encontró al presunto culpable y lo agarró, ¿no? Fíjate que lo agarró fuera del país y tal, y un señor que dice que es jefe de Estado, pero aquí no lo reconoce. Pero entonces, en Estados Unidos y en muchas partes, lo que yo voy a explicar, existe esa doctrina que hay un caso célebre que fue marcador aquí, que fue el caso de Álvarez Machaín. ¿Quién era Álvarez Machaín? Un médico que prestaba servicios médicos al cártel de Jalisco, pero no era porque iba a ir a curar y a cogerle la atención
a los narcotraficantes, sino que prestaba sus servicios profesionales en las sesiones de tortura que practicaba los miembros de ese cártel a sus adversarios. Pero mira, no sigas torturando, que el hombre se te va a morir. Ponle un poquito de tal cosa. Bueno, se le fue la mano, asesinaron a un funcionario de la DEA que prestaba servicio en un consulado de Estados Unidos, una ciudad, no era Jalisco, era otra, pero a los efectos mataron al pobre hombre. Los funcionarios de la DEA que estaban aquí se montaron en cólera y entonces a través de una persona allá mexicana secuestraron, agarraron a Álvarez Machaín y lo soltaron en una calle aquí de Estados Unidos. Entonces plantearon, fíjate que se parece la cosa al caso de Lo Maduro. hubiese soltado a Maduro ahí en Disney World. Sí, bueno, se parece por muchas cosas, pero bueno, pero desde el punto de vista de la captura. Entonces, un juez aquí ya había habido unos casos que aplicaron el mismo principio, pero en ese caso, por lo truculento, lo terrible que entrañaba, entonces el juez dijo, bueno, sí, en la captura, bueno, está bien. En el caso de que sea mala, se subsana la falla de la captura, la posible falla, porque a él aquí se le están respetando sus derechos, se está siendo juzgado por un juez imparcial, le han permitido nombrar un abogado de su confianza, se le ha concedido el derecho a la defensa. Entonces, ese principio que aparece tan chocante también se aplicó en un caso que para los venezolanos tiene especial significación. Se aplicó en Khartoum cuando capturaron unos comandos franceses a Carlos Ilich Ramírez el Chacal. Carlos Ilich se estaba dando la gran vida en Khartoum porque contaba con la protección de Omar, era mi tocayo, al-Bashir. Omar al-Bashir, un tipo terrible que está enjuiciado, por cierto, por la Corte Penal Internacional, pero no lo ha podido capturar. Bueno, pues esa cosa, no me quiero desviar mucho. Entonces, claro, él se estaba dando la gran vida en Khartoum. Evidentemente que al-Bashir llegó un negocio con el Estado francés, le quitó no solamente el apoyo a el Chacal, que estaba allí en la capital de Sudán, sino que además permitió que unos comandos franceses entraran a ese país, agarraran a el Chacal, que estaba convaleciente de una operación medio dormido, lo montaran en un avión y lo aflojaran en el aeropuerto Charles de Gaulle en París. Entonces, la defensa del Chacal alegó pues que algo parecido a lo que estamos viendo, alegó que el Chacal había sido secuestrado y que cómo era posible, que tal, que le había... Y resulta que el Tribunal de Estrasburgo, la Corte de Estrasburgo, así llamada, pero es la Corte de Derechos Humanos de la Unión Europea, que tiene mucha prosapia y tal, y no sé qué más, aceptó el mismo principio que estamos haciendo referencia de mala captus bene detentio. Digo, bueno, a lo mejor la captura fue medio falla, pero aquí en los tribunales franceses se le han dado todas las garantías y derechos a él en su proceso. Entonces, bueno, cualquier fallita quedó subsanado. Ese principio se aceptó recientemente aquí en Estados Unidos otra vez, se ha aceptado muchas veces y ha sido objeto también de alguna evolución y tal, que si hace falta la comento, pero para no alargar mucho la cosa, si tú quieres, pero ¿cuándo fue la última vez que yo sepa, porque a lo mejor hay otro caso, pero porque salió mucho en la prensa, fue el caso del llamado Mayo Lambada, que es un capo del narcotráfico mexicano, que fue engañado, ese no fue secuestrado así por la fuerza, pero un hijo del Chapo Guzmán, imagínate tú, que se ve que era conocido, socio, no sé, que tenía mucha confianza con este señor, que es un hombre mayor, más o menos, pues de la edad del Chapo, lo invitó a pasear en su avión privado, pero no para pasear así, con fines de placer, sino por cuestiones de negocio, para mostrarle, qué sé yo. Y resulta que cuando aterrizó, no aterrizó en el Estado mexicano, sino aterrizó en territorio de Estados Unidos, donde estaban esperándolo
unos funcionarios de la DEA. Entonces se llevaron preso al Mayo Guzmán, al Mayo Lambada. Entonces la defensa del Mayo Lambada alegó igualito a lo que alegó la defensa del Chacal y lo que alegó la defensa de Álvarez Machaín cuando fue traído de México, que había sido secuestrado y tal. Y en esta del Mayo Lambada, que fue creo que hace 2 años, también el tribunal le aplicó la misma medicina. Dijo, señor, a lo mejor esa captura suya no estuvo muy buena, pero aquí tiene su derecho. Entonces, el Mayo Lambada después entiendo que llegó a un acuerdo con la fiscalía, se declaró culpable bueno, me imagino que no sé si ya lo juzgaron, le impusieron la pena, pero en todo caso, para lo que nos interesa, convalidó pues esta práctica que ahora va a hacer valer o ya lo hizo valer de alguna manera la defensa de Maduro cuando fue presentado este último ante el juez, porque también habló que Maduro era un preso de guerra. Eso también es una defensa que yo, por supuesto, no conozco los detalles porque yo creo que nadie, porque él alegó eso de manera genérica y me imagino que en algún momento va a presentar una moción ya más formal, más extensa, para hacer valer la supuesta calidad de prisionero de guerra, que en el caso que fuere cierto, no anula el juicio ni la captura, sino lo que es que en las convenciones en la materia, en relación de presos de guerra, hay unas convenciones de Ginebra y tal, que son una maraña porque la convención esa de Ginebra original ha sido objeto de una cantidad de enmiendas. Y entonces, bueno, son muchas, son varias, entonces yo no las conozco así de memoria todas. Bueno, los presos de guerra lo que es que le dan un trato especial, pues, sobre todo si es, dependiendo si es el preso de guerra ejerce funciones de comando militar y tal, pero no lo relevan de los posibles crímenes de guerra. Y en este caso son aguas profundas, porque habría que ver. Tú nombraste tres casos. ¿Ah? Y tú nombraste tres casos, y como lo dijiste tú en el derecho internacional, lo que prevalece es la costumbre, porque la fuente del derecho internacional es la En este caso costumbre. sí, en este caso sí, porque no hay tratado internacional que trate esta materia, ni la inmunidad de jurisdicción a los posibles jefes de Estado, una cuestión, y en materia de la captura, este tipo, esta principio de la mala captura, buena detención, no se basa en ningún tratado, sino en la jurisprudencia de cada y los usos y costumbres de cada país. Ok, pero la jurisprudencia dice que pues si él tiene un juicio justo, tiene derecho a la defensa y todo, no hay mala captura. No hay más, bueno, no, la captura se dice que cualquier, más o menos se dice que cualquier vicio que se subsana. Y Aquí. hay otros casos, aquí en Estados Unidos hay bastantes casos. Una vez un señor que se trajeron, lo agarraron en Uruguay. Eso fue cuando en Brasil imperaba aquella retahíla de militares que decían, no, lo agarraron en Uruguay, lo pasaron para Brasil. Después, bueno, desde Brasil aterrizó el hombre en Nueva York y también se aplicó ese principio. Ahora, en Venezuela, ¿qué tú crees, qué es lo que tú crees que van a hacer ellos si ellos tratan de desobedecer al presidente Trump? ¿Cuál es tú crees que es el camino? Ellos van a dejar a Delcy violando todo lo que tengan que violar. Bueno, ahí la dinámica pues escapa de la voluntad de ellos, porque el señor Trump, de la manera no muy oblicua, por cierto, sino directa, frontal, le ha dicho a la señora Rodríguez que si no hace caso, si no sigue determinados patrones, le va a ir peor que a Maduro. Bueno, eso es unas palabras mayores, porque ¿qué le puede pasar a uno peor que lo lleven preso? Bueno, oye, ¿sabes, no?
Bueno, Este, fíjate que una de las cosas que me estaban diciendo, yo conozco a alguien de la Fuerza Aérea y me dice, antes se bautizaban los aviones con los nombres de las hijas de los pilotos, las esposas o con alguna misión, ah. pero ahorita parece que bautizaron 4 aviones con el nombre de ellos, pero esos aviones no son tripulados, no sé, ahí te la dejo. Están bautizados ya, uno se llama Delcy, Diosdado, eh, Rodríguez, porque, y el otro es el ministro Multiguerra, Madrino, ¿ah? el ministro Multiguerra, ¿cómo es que se llama? Madrino. Padrino López. Ahora, este, ahí eso, Gladys Rodríguez sigue todavía presidiendo ese tribunal ilegal. Bueno, ya no se llama exactamente así, este, pero sí es una Gladys, sí. Sí, Y es no, prima no, de no, ellos, no, ¿no? Gladys no, chico, Gladys Gutiérrez. No, Gladys Gutiérrez estaba embajadora en España. Y Ella, la que está de presidenta ahorita no es prima de ellos. no, 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 absolutamente. Oh, ok. Es una colega que no tenía una trayectoria así muy, yo creo que no tenía ninguna trayectoria como juez. Se me va el nombre ahorita, pero no se ha distinguido por ser autónoma ni ser independiente, sino más bien, a mi juicio, por las decisiones que ha pronunciado, está más sumisa que que los mismos presidentes anteriores, porque por ejemplo, ya intervino esa señora que está ejerciendo la presidencia, intervino en las decisiones dictadas con motivo de las elecciones del 28 de julio y realmente caramba, las sentencias dejaron mucho que desear desde el punto de vista técnico. Bueno, o sea, ahí no hay independencia judicial. Claro. Ahora fíjate, viendo todo este escenario y viendo que Estados Unidos está tratando de medio recomponer un poco el hilo constitucional con esa asamblea que es una asamblea de facto, una asamblea ilegal, todas las acciones que haga esa asamblea no son nulas de toda nulidad. Bueno, lo que pasa es lo mismo, caemos en el mismo círculo pues vicioso, que allá no hay quien dictamina allá que esa asamblea es nula, nadie, porque tú puedes ir a reclamar cualquier cosa ante a los tribunales. Y bueno, y para no darle muchas vueltas al asunto, juez que dictamina en contra del gobierno lo meten preso, por lo menos esa es la amenaza que les hacen o lo destituyen y tal. Entonces, allá hacen lo que quieren y en cuanto a esta situación que por lo demás es muy atípica, que ha surgido con motivo de la presencia del presidente Trump, bueno, existe como cuando un pulseo que la gente, tú sabes, empieza a pulsear. El presidente Trump ha dado unas directrices. Por ejemplo, fíjate tú, una cuestión muy elocuente, estos supuestos revolucionarios que se reivindicaban la supuesta nacionalización del petróleo y el manejo de ellos de la actividad petrolera, acaban de introducir una reforma a la ley de hidrocarburos que del mayor corte neoliberal que pues, se puede introducir. Claro, esa norma, ese proyecto de ley que fue aprobada a mano alzada por la Asamblea Nacional, los sindicalistas venezolanos llamaban ese tipo de voto sobaquero, porque era mano alzada. Entonces, bueno, fue aprobada por unanimidad por la vía de ese tipo de voto y entonces esa en primera discusión. Eso la aprobaron en primera discusión, creo que el 22 de enero. En cualquier momento la aprueban en segunda discusión, es ley vigente. Bueno, ese es más capitalista o más entreguista, para usar la terminología que ellos utilizan, Mira, que Omar, cualquier se otra. nos acabó Porque el ahí permite. tiempo, se nos acabó el tiempo. Contigo el tiempo pasa volando, ¿vale? Te prometo que Bueno, vamos a volver a hacer otro programa próximamente, cuando, en el cuando febrero, ustedes quieran. y porque hay muchas cosas que hablar allí. Muchísimas gracias, Omar Estacio, jurista venezolano, uno de los mejores, y pues hoy Gracias. nos dio muchísimas luces. Que Dios te cuide allá, Omar, y pues Igual, igual. seguimos.
Y sigue Seguimos para adelante, adelante. que sigan los éxitos. Gracias, gracias, Omar. Gracias. The world can be a nasty place. You know it, I know it, yeah. We don't have to fall from grace. Put down the weapons you fight with. Desde la capital de los Estados Unidos, transmite Washington TV. Respetados televidentes, hemos compartido un año de grandes dificultades y peligros. Fuimos amenazados por diversas formas de extremismo político y religioso, y el mundo ha sido testigo del sufrimiento humano más extremo. Y sin embargo, seguimos aferrados a nuestra excelsa condición humana, definida por la piedad y la esperanza. Ese aliento volitivo que insufla coraje ante la adversidad y decisiva capacidad de emprender las acciones más nobles es el espíritu que nos hace levantar la mirada y ver el futuro como promesa de una vida espléndida. Desde Washington TV deseamos a toda nuestra audiencia, compañeros de ruta, relacionados y familiares, una feliz Navidad y un próspero año 2026.